¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Y después de Dios, nadie como María. mi nombre es Jorge Andrés Fernández Sánchez, misionero de Lazos de Amor Mariano. Mi nombre es Juan Andrés Chacón Jiménez, también pertenezco a esta linda comunidad de Lazos de Amor Mariano. Y esto es A A Contracorriente. Contracorriente. Bueno, el tema de hoy, en este día que vamos a tratar, es pensados con un propósito a un llamado especial. ¿Qué tal le parece el tema, Juan? Ese nombre y ese título que hemos colocado, la verdad, ha sido inspirado por el Espíritu Santo porque desde ahí, desde pensado, ya dice muchas cosas. Entonces, me parece muy interesante que desde ahí vamos a enfocar mucho esa parte, vamos a también analizar el llamado que cada uno tiene en nosotros y vamos a profundizar sobre ese tema a partir también de la teología del cuerpo, sobre esos temas tan bonitos que nos deja Juan Pablo II su encíclica. Como lo dice mi compañero acá, Juan, es un tema interesante. De verdad que esto del pensar, de que a veces nosotros nos preguntamos, y lo hemos escuchado en muchas ocasiones, que de personas que dicen, no fui pensado por mis papás, pero la realidad es otra, la realidad es que Dios nos ha pensado. Y nos damos cuenta, por lo menos en el Evangelio, el Génesis, cuando Dios empieza a crear el universo. ¿Qué es lo que hace Dios primeramente? Por lo menos Dios cuando dice, cuando va a hacer la luz, dice que se haga la luz y se hizo la luz. Sí, a veces nosotros lo leemos así como que, sí, Dios hizo la luz y en ese momento que hizo, se hizo la luz. Pero hay algo ahí que Dios para hacer, como el ser humano, cuando nosotros vamos a crear algo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros primeramente lo pensamos, ¿cierto? Lo pensamos y luego ¿qué hacemos? Lo ejecutamos, lo hacemos realidad. Lo mismo hizo Dios con nosotros. Dios primeramente, por lo menos cuando hizo la luz, me imagino que Dios craneó, pensó, imaginó cómo hacer la luz. Y al momento que se hizo la luz, Él se hizo la luz. ¿Usted qué piensa, Juan? Sí, Andrés, en ese tema es muy impresionante, por ejemplo, como Dios lo analiza, lo medita y lo ejecuta. Entonces, ese tema de que Él toma esa iniciativa como tal de crear las cosas, lo pone en oración, lo piensa como tal y lo ejecuta y lo hace perfecto. Entonces, para que quede tan perfecto, pues Él lo ha pensado así, como ese Dios omnipotente, todopoderoso, que todo lo hace perfecto, pues así lo hace perfecto. Vea, fíjese cómo la naturaleza, uno lo puede presenciar en la naturaleza, la creación, lo que Dios hizo, ¿sí? Como lo llama el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco llama a esto que nosotros tenemos como la casa común. Y si nosotros meditamos cómo es esta casa común, uno dice, Dios mío, uno ve los árboles, ¿no? Uno ve los árboles, los animales, esa perfección que tiene. Entonces, como dice el Evangelio, todo Dios lo vio bueno. Porque Dios en su infinita sabiduría, porque Él es el todo, Él es el creador, el que todo lo ha hecho y el que Él sabe de qué está hecho esta naturaleza. Es impresionante, algo muy lindo de Dios es cómo crea las cosas. De una cosa majestuosa, de una cosa maravillosa, una cosa espectacular. Que nosotros los seres humanos somos espectadores de esa creación de Dios, de ese pensamiento, de eso que Dios pensó para nosotros. Porque es que es ahí donde nosotros los seres humanos quizás no profundizamos eso, lo que Dios nos ha dejado. Entonces hay algo interesante y es en esa misma creación que Dios crea ese universo, ¿sí? Y lo interesante es que Dios en las cosas, en la naturaleza, que dijo, hágase las aguas, y se hicieron las aguas, sepárese la luz de la oscuridad, y se separó. O sea, él decía, lo pensaba, y luego lo decía y se ejecutaba, ¿no? Pero algo interesante, y es cuando crea al ser humano. Cuando crea al ser humano es algo espectacular,
porque es que ahí es donde Dios como que se introduce y mete sus manos, ¿no? Como que Él dice, vamos a crear, vamos a crear al ser humano. ¿Y cómo lo crea, Juan? ¿Cómo crea el ser humano Dios? Bueno, en ese tema también es súper bonito porque él se toma la tarea y lo toma del barro como tal y lo va formando poco a poco. Entonces, él se toma la tarea de, con sus propias manitos, diseñarlo, hacerlo bajito, grande, mediano. Él ya lo tenía pensado y lo va diseñando de a poco, con el barro como tal. Entonces, el colocar Dios las manos como tal en la creación, esto en el hombre como tal, pues es algo muy bonito, porque ahí da como ese don, como esa perfección como tal de Dios en la humanidad, nosotros como humanidad y como personas, ¿no? Claro que sí. Mire que Sí. hay algo que a mí me impacta en esa creación, que Dios se toma la tarea de moldearnos, de hacernos como tal, es que Él, como que en ese pensamiento, cada vez que lo piensa, nos va haciendo de ese barro, de esa tierra misma que Él ha creado. Lo más interesante es que Dios en el momento que hace la escultura, digámoslo así, le da ese soplo de vida. Ese soplo de vida que científicamente muchos han llegado a decir, ¿qué fue ese soplo? Nosotros como cristianos sabemos muy bien que ese soplo de vida es cuando Dios infunde el espíritu en el ser humano. Es ahí donde Dios nos hace nos hace partícipes, porque el Evangelio lo dice. El Evangelio lo dice que nosotros somos que imagen y semejanza de Él. O sea, por decirlo así, nosotros somos como unos diosecitos pero pequeños, ¿sí? Y lo más lindo de todo es que Dios en un principio, Él nos hizo con todas las facultades, con todas ¿cómo decirlo, Juan? Como que con eso divinidad que nos hizo, sí, teníamos esos dones como por ejemplo el don de la sabiduría, el don de podernos ir de un lugar a otro lugar, como el don de la educación, como lo hizo el padre Pío, sí, que tenía esos dones sobrenaturales que Dios nos había dado, que en un principio todo lo teníamos, pero pasó lo siguiente, que Dios en esa misma creación que hizo, y en ese mismo crear al ser humano, le puso como que, a ver, le puso la tarea y es ahí donde está el propósito que Dios le dejó al ser humano. O sea, como que le encargó esa creación, se la dio al hombre, como que ese es el propósito de usted de cuidarla, de darle nombre a todas las cosas. Y eso es lo interesante, ¿no, Juan? Sí, sí, Andrés, cuando él le da esa autoridad, porque es que Dios ni siquiera se mete en ese punto, digamos, si él fuera egoísta prácticamente, no creó al hombre y digamos así, pero le da la autoridad como tal al hombre para que ejerza ese papel, pues de darle nombre a los animales, el nombre a las plantas. Es tan bonito que él en ese tema no se mete, entonces ahí nos muestra también como esa libertad que tiene Dios para la misma humanidad y para el hombre. Entonces es muy, muy bonito y muy especial saberlo y conocerlo desde ahí. Pensados desde que ahí Dios también estaba pensando en la humanidad, en el hombre, que tiene que usted como tal de colocarle nombre a las cosas y desde ahí empezar ese papel de cuidar también la naturaleza. Como hablamos ahorita antes del Papa Francisco, de cuidar la casa común. Entonces, desde ahí, como tal, desde ahí es el inicio de todo, es como un don de Dios para la humanidad. Exacto, Dios, ese don que da al ser humano, ese don de que le ponerle nombre a todas las cosas, y al mismo tiempo le da esa sabiduría a Adán, que incluso, a ver, dicen algunos teólogos que Adán, lo que quiere decir Adán es esa representación de la humanidad, ¿sí? Es que, a ver, en esa teología del cuerpo, es donde Dios obviamente creó al hombre, pero también creó a la mujer. Esa mujer la tomó de dónde? De la costilla de Adán, ¿sí? Hace parte de esa carne de Adán. Porque es que en un principio, pues, Dios le encargó todo, como que Adán le mostró todo lo que había creado, y entonces lo dejó como a cargo. Pero al momento que Adán entró en relación con esa creación de Dios, entonces ahí te llaman algunos que Adán, la soledad de Adán, porque Adán no se sintió
como identificado, ¿no? Como que él veía los animales con su parejita, ¿no? Y él como que, oiga, pero yo me siento como que no me cuadro, como que no, Sí, no sí, no se sé. sentía como acople. Y es ahí donde Adán como que, me imagino yo a Adán como que diciendo a Dios, no sé, me falta algo, ¿no? Como que, y es ahí Dios donde ve esa soledad de Adán. Esa soledad de Adán, incluso es ahí lo bonito porque al ver Dios esa soledad de Adán, ¿qué es lo que hace? Hace que Adán entre en un profundo sueño, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace ahí en ese profundo sueño? Saca de su costilla, ¿quién? A esa compañera, a esa mujer que va a ser su compañera, ¿sí? Incluso cuando Adán despierta de ese sueño profundo, Dios le muestra a esa mujer. ¿Y qué dice Adán? Que realmente ella es carne, su propia carne prácticamente. Y Entonces, hueso de huesos. mm, Adán reconoce que como que esto sí hace parte, esto sí como que, esto sí puedo yo como que identificarme con ella, ¿sí? Porque con los animales como que no se identificaba, ¿sí? Pues me imagino yo que Adán se sentía como que, wow, qué hermosa esa creación, pero no se sentía identificado. Y en cambio con la mujer sí se siente identificado. Y es ahí donde entra esa comunicación del hombre con Dios, ¿sí? Y es ahí donde Dios le deja el gran propósito a esta gran pareja, y es que de multiplicados. Es ahí donde le deja la tarea de multiplicar la tierra, ¿sí? En un principio Dios eso hizo con Adán y Eva, ¿sí? Ahora, fíjese que en esa creación, en crearnos y darle esa compañía a Adán, hay algo que hizo ese llamado que le hace especial a Adán, ¿sí? Dios a Adán. Y ese llamado especial es que a cuidar, a proteger tanto la naturaleza, tanto como lo que Dios le ha dado a él. También proteger a esa persona, a esa compañera que le ha dado Dios, ¿cierto? sí, exactamente, porque si Dios también se toma la tarea de hacer a ese nuevo ser como tal, tiene que también ser protegido como por el hombre también. Entonces, ahí empieza también un papel muy importante dentro de la creación, de que el hombre tiene que involucrarse en ese tema del cuidado también por la parte de la mujer. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ahí empieza todo. Y pues también con su tema de soledad, por eso Dios también ve que la necesidad de crear ese ser nuevo a partir del hombre ya creado como tal, para que empiece también a ellos dos a hacer ese complemento como tal en la creación. Y también Juan Pablo II creo que explica muy bien sobre esa soledad como tal, también de sentir a Dios en su corazón y esa necesidad espiritual de Dios. Entonces también esa soledad tiene una explicación muy lógica en la teología del cuerpo. Esa soledad que Mm. habla en esa parte del Papa eh, Juan Pablo II, y es esa soledad que el hombre tiene en su interior, que esa soledad solo es llenada con Dios. O sea, esa soledad Dios se la dio al hombre, pero ¿para qué? Con un fin. El fin de que solo se pueda sentir pleno e identificado solamente con Dios. Como que ese espacio que solo puede ser Sí, llenado con solamente Dios. la por Dios. No hay como que nadie que lo pueda llenar ese vacío, solo se llena con Dios. Entonces, en esa soledad es donde podemos encontrarnos con Dios. Que muchos, es tristemente hoy en día, que muchos piensan que esa soledad es muy fea, que esa soledad es puede ser para algunos como deprimente, ¿no? Como que, uy, no es que yo estoy solo, o sea, no encuentro con quién estar. Entonces, es ahí donde Dios nos pide como que en esa soledad entrar en comunicación con Dios, es entrar con ese diálogo con Dios. Porque eso es lo que en realidad, esa es su finalidad, lo que Dios quiere, que nosotros lo busquemos, ¿sí? Incluso en el Evangelio lo dice cuando Jesús le dice que cuando vayan a orar, que se encierren en el cuarto y oren. O sea, ese encuentro personal que debe tener el ser humano con Dios, que hoy lastimosamente, por medio de las cosas del mundo, por medio de las cosas que hoy en día el mundo nos ofrece, nos desviamos del camino. Pero en fin,
ahora ese llamado especial que Dios ha colocado en ti y en mí. Ese llamado que tenemos cada uno de nosotros, que incluso Juan Pablo II y como nuestros compañeros atrás lo mencionaban, es ese llamado que el Papa Juan Pablo nos hacía de que no tener miedo, no tengáis miedo de ese llamado de Dios. Ese llamado de Dios es a ser santos. Santos, porque es que Dios nos lo dijo en el Evangelio. Dios nos dijo ser santos como vuestro Padre del cielo es santo. Y si Dios lo dice, es porque se puede, ¿cierto? Claro. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que nosotros somos seres humanos que tenemos limitaciones, ¿sí? Y esas limitaciones se han originado por ese pecado de Adán y Eva, ¿no? Esa desobediencia. Y desde ahí parte como que toda esa parte que Dios nos, como que esos dones sobrenaturales que Dios nos había dado en un principio, con el pecado como que como que Dios por medio, esa fuera como la causa de ese pecado, de habernos quitado esos dones sobrenaturales, ¿sí? Y fíjese ¿qué es lo que Dios nos pide, Juan? Ser santos, ¿cierto? Ser santos, sí. Y pues uno analiza el tema cuando empieza a leer una vida de santos, pues impresiona de cómo vivían los santos, por ejemplo, en su vida del mundo prácticamente. Entonces, ellos tenían su mundo, tenían a veces su parte sí, afectiva, su parte de la comunicación con otras personas, pero cuando tienen su encuentro personal con Dios, cuando tienen esa expresión de Dios a través de un proceso de conversión, pues ahí sus vidas cambian totalmente. Y pues es muy bonito conocer la conversión de estos santos y la conversión pues de ellos, y que le empiezan a trabajar realmente desde la tierra a la santidad. Entonces, ese llamado pues es precisamente, como decía Andrés, a la santidad. Y entonces, cada uno de nosotros desde lo que estamos, desde el estudio, desde el trabajo, desde la casa, desde esa vocación que Dios nos ha llamado, pues estamos invitados a la santidad. Hay que trabajarle en ese aspecto bastante, como los santos le trabajaban día y noche, le trabajaban en todo momento, a deshora, en todo, estaban pensando en esa santidad, y por eso llegaron a llegar a esos puntos tan majestuosos de que Dios les dio esos dones sobrenaturales importantes. Por lo menos santos que tuvieron dones sobrenaturales como el Padre Pío Pietrelcina, como Teresa de Calcuta, que hizo unas obras grandísimas. Pero hay algo importantísimo. Para poder ser ese llamado a la santidad, hay que reconocer que nosotros para Dios somos sus hijos predilectos, ¿sí? Porque es que si no entendemos eso de ser hijos de Dios, nos queda como incomprensible entender eso de la santidad. Primeramente debemos entender que somos hijos muy, pero muy amados de Dios, porque es que es lo lindo de hacernos como que, de creer, más que creer, es que era la realidad, es que somos hijos predilectos de Dios. Cuando entendemos esto, vamos entendiendo el amor de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Porque es que cuando nuestros padres nos bautizaron, ¿sí? Es ahí donde nos hacemos hijos de Dios. Y que el hacer hijos de Dios nos participa de esa creación de Dios. Porque es que, a ver, aquí como que entre comillas, no entre comillas, ¿cómo explicarlo? Porque es que todos nosotros estamos llamados para cosas grandes. Y la cosa más grande que podemos ganar en esta tierra es ganarnos el cielo. Porque es que, en fin, nosotros venimos a este planeta como un propósito, ¿sí? Propósito de cuidar la naturaleza, de amar a nuestros hermanos, ¿sí? Y con ese gran propósito y con ese llamado especial, que es el llamado a la santidad. Pero ahí en ese llamado a la santidad es reconocer que somos hijos de Dios, pero que también debemos de tener esa esperanza, que es algo que nosotros debemos tener, porque es que esa esperanza es que vamos a ir a gozar de aquello que Dios creó para nosotros, porque eso es un abrir y cerrar de ojos lo que vamos a vivir, ¿cierto?
Sí, y cuando analizamos ese aspecto, pues es para ponerse prácticamente uno a orar. O sea, cuando uno analiza que somos hijos predilectos de Dios, es muy, muy grande, muy impresionante. O sea, analizarlo, meditarlo y orarlo, porque eso es para una vez uno doblar aquí rodilla y analizarlo, porque creer realmente que somos hijos predilectos de Dios, pues es algo muy lindo, muy bonito, muy grande. O sea, desde ahí también radica todo el tema de la santidad y pues en ese aspecto pues hay que trabajar y pues hay que realmente vivirlo. O sea, como decía Andrés, hay que sentir lo que realmente nos sentimos hijos amados de Dios y cuando realmente lo sentimos en nuestro corazón, en nuestra mente, pues toda nuestra vida cambia porque ya amamos prácticamente al hermano como es también, como esa persona que Dios también ha dado como para acompañarlo y para prácticamente para santificarse también con esa persona. Y hay que trabajarlo, entonces hay que día y noche hay que manejarlo y estar pensando en todo momento de que somos realmente hijos predilectos de Dios, que Dios nos creó con ese propósito de la santidad, de trabajarle día y noche, de estar en todo momento en esa sintonía pues con Dios, ¿no? Porque a veces podemos decir, no, sí creo en Dios, pero poco oro, entonces ahí también hay el pequeño detalle, ¿no? Sí, claro, hay ese pequeño detalle que nosotros, el ser humano, tiene como tal, en ese llamado especial, porque en ese llamado especial nos podemos desviar, porque somos de carne y hueso, no somos ningunos santos, incluso estamos aquí porque, porque Dios nos da la gracia, y porque Dios nos da la gracia de poder santos. Y bueno, hemos hablado de todo un poquito, ¿no, Sí, Juan? bastante. Hemos hablado de esa creación, de cómo creó Dios ese hermoso, la creación, que lo podemos ver con nuestros ojos, todo lo que Dios ha creado en este universo. Y que hemos hablado también de eso que Dios nos ha regalado, ¿sí? De ser hijos predilectos de Dios. Es una locura de Dios, porque es que hacernos hijos de Él, o sea, no somos hijos de cualquier persona, somos hijos del Rey de Reyes, o sea, hijos de Dios es algo grandioso. No se Y partícipes. hacernos partícipes de su gloria, ¿no? Como que de eso que Él hizo para cada uno de nosotros, porque Jesús le hizo lo dijo en el Evangelio, ¿no? Jesús dice que me iré del Padre a prepararles una morada a cada uno de nosotros. A ti y a mí, Dios, Jesús está haciendo una casa para nosotros, pero Dios nos hace ese llamado, pero es aquí donde nosotros debemos atender ese llamado, ahí es donde nosotros debemos de acoger ese llamado. Todo está en nosotros. Si tú quieres coger, es como cuando a ti te dicen, oye, mire, te regalo este boleto para que vayas a ver el partido, por lo menos ahorita que un partido, digamos, de Colombia, un partido gigante, ¿no? Un partido muy importante, ¿sí? Y está en usted decidir de subir, coger ese boleto e ir a ese lugar. Así es lo mismo, así pasa con la salvación. Cristo nos da la salvación en la cruz, nos redimió, ¿cierto? Y nos da ese boleto. Y ahí de nosotros tomamos ese llamado a ser santos, ¿sí? Pero bueno, en fin, entonces lo que queremos en este momento, ya para ir como que concluyendo, para ir concluyendo lo que queremos transmitirle a cada uno de ustedes, es que Dios primeramente te pensó a ti. Así como uno piensa, uno cuando va a crear algo, cuando uno va a hacer algo, uno primero lo piensa, ¿no? Uno como que primero lo analiza, como dicen por acá, lo piensa y luego lo ejecuta, ¿sí? Entonces, déjeme decirle que Dios siempre pensó en ti. Dios siempre ha pensado en ti. Antes de que tus padres te formaran, Dios ya te había pensado. Nadie ha nacido por casualidad, nadie ha nacido porque sí, no, porque Dios lo quiso así. Entonces, querido hermano, entonces nuestro propósito es verdaderamente coger eso que Dios nos ha regalado, eso que Dios nos ha dado de ser hijos de Dios, ser hijos del Rey, ¿sí? Y ese llamado. Cada uno de nosotros estamos llamados a esa santidad ya sea en cualquier vocación, ya sea en la vocación del matrimonio, que es una cosa maravillosa. El matrimonio es un regalo de Dios. Es ahí donde el hombre y la mujer entran en relación, como que en esa ayuda mutua para poder dar frutos a la humanidad, ¿sí? Y es ahí también está la vocación del sacerdocio.
Es ahí esa vocación también preciosa donde Dios regala por medio del sacerdocio ese regalo de podernos dar a Cristo, de podernos darnos a Dios mismo, de podernos dar ese sacramento de la confesión. Todos estamos llamados a una confesión. O hay por lo menos vocación de laicos que se dedican a decir lo que nosotros hacemos, a evangelizar, a lo que Dios nos mandó a hacer, a predicar el Evangelio. Entonces, querido hermano, tú que estás ahí, primeramente, siéntase verdaderamente hijo de Dios. Es que somos hijos de Dios y estamos llamados a esa santidad. ¿Cierto, Juan? Sí, como decía Andrés desde un principio, estamos llamados pues a la santidad y pues hay que trabajarle cada quien en su trabajo, en sus labores diarias como tal, que le trabajen día y noche, que le trabajen realmente a la santidad. Si los grandes santos nos mostraron que desde aquí vivieron la santidad, vivieron un pedacito de cielo acá en la tierra, pues porque nosotros no lo podemos hacer. Y pues es muy bonito y empezar a trabajar en un proceso de conversión. Para eso están los sacramentos. Todos los sacramentos son un regalo de Dios que pues, la Santa Iglesia Católica nos los da a conocer y lo vivimos, ¿no? Esa es nuestra gran tarea, ¿no? Sí. Esa es la gran tarea de nosotros, de enamorarnos de Dios. Es que cuando tú empiezas a enamorarte de Dios, empiezas a ver lo grande que Dios es, lo grande, lo hermoso que Dios nos ha dejado. Ese regalo preciosísimo de la Eucaristía, ese regalo tan precioso que nos ha dado su madre. O sea, tantos regalos de Dios, esas cosas que Dios nos ha dado, es para que nosotros, sus hijos predilectos, es que lo somos. Créanlo y créanlo, somos hijos predilectos de Dios. Entonces, querido hermano, estamos llamados ¿a qué? A ser santos. Y como el Papa Juan Pablo II lo decía, no tengáis miedo. No tengáis miedo de seguir a Cristo, de seguir a Dios. Porque si Dios nos ha creado es para ser felices. Dios no nos hizo para estar aburridos. Dios nos hizo para que fuéramos felices. Entonces, querido hermano, esa es nuestra gran invitación. Esa gran invitación de que te sientas que tú fuiste primeramente pensado y creado por Dios. Y en segundo, de que tú eres un hijo de Dios. Y por último, que tú tienes un llamado muy especial. Y ese llamado es a ser santos. Santos, porque Dios lo quiere así. Ser santos como nuestro Padre del cielo es santo. Entonces, ¿qué más, no, Juan? Sí, ahí está la tarea de nosotros, de trabajarle y pues bonitos estos temas que estamos trabajando porque conocemos realmente desde la teología del cuerpo y llevamos trabajando desde ahí, de conocer esas raíces como tal del ser humano y empezar a trabajarle a la santidad, trabajarle, porque eso es del día a día, trabajarle día y noche. Y pues como Dios también no se mete con la libertad de cada uno de nosotros, sino nos deja ahí que nosotros como tal tenemos que tomar la iniciativa de dar ese paso de sí, como hizo la Santísima Virgen María, Dios ese sí a recibir a nuestro Señor y pues ahí empezó también ese caminar. Entonces depende de cada uno de nosotros, depende de esa disponibilidad como tal de nuestra mente, nuestro corazón, para seguir trabajándole. Eso es muy personal y de cada uno de nosotros. Bueno, qué maravilla que nos haya acompañado en este transcurso, en este lapso de tiempo. Y quiero para finalizar hacer una pequeña oración donde tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos en este instante, en este momento, y éntrate en ti mismo. Y date cuenta de que todo lo que Dios ha hecho ha sido porque es bueno, porque es agradable, porque es hermoso, porque Dios así lo quiso. Y siéntase amado en ese momento por Dios, porque Dios nos ama con un amor impresionante, un amor que le costó su vida, dio por nosotros su sangre, lo dio todo por amor a ti. Por eso, querido hermano, te invito a que te sientas amado por Él, te sientas amado por el Creador, por aquel que lo ha dado todo por ti y por mí. Por eso en ese momento, date cuenta de las cosas que Dios te ha regalado. Esta casa común, como lo dice el Papa Francisco, de eso que hay en esa casa común,
que comparte contigo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu novia, todas esas cosas que Dios les ha regalado, es porque tienes un propósito, porque Él piensa en ti y quiere que tú te propongas algo en este momento. Quiere que Él te pongas, quiero que Dios quiere que tú te pongas un propósito en este instante contigo mismo, con todos los que te rodean. Y aún más, de sentirse amado por Él, de sentirse verdaderamente hijos de Dios. Por eso, en ese momento, pídele a Dios esa gracia de que está llamados a esta santidad, que le dé la fortaleza para seguir los pasos de Cristo, para seguir el Evangelio, para dejarse enamorar de Él, que Él lo es todo, Cristo lo es todo, no hay nada sin Dios, con Dios lo tengo todo, con Él lo puedo todo, ¿por qué no amarlo? ¿Por qué no seguirlo? ¿Por qué no abandonarnos en Él? Por eso, Señor Jesús, te entregamos mi vida, te entrego mi vida, te entrego lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que poseo. Santísima Virgen María, claro está, mamá, claro, a ti, mamá, te pido que me ayudes a dar ese fiat, de siempre decirle sí al Señor, de acoger la voluntad del Señor. Por eso, Santísima Virgen María, te encomiendo mi vida, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, mamá, porque sé muy bien que tú vas y te lo presenta a tu Hijo. Esa gran misión de ser madre. Gracias, mamá, por esto que nos ha regalado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. Dios los ama muchísimo.